Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo estudio para el día de hoy. Nos encontramos en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes. Ahí donde están, queremos invitarle, vamos a orar, vamos a comenzar clamando a Dios y que Él sea quien dirija este estudio. Quisiéramos que Él sea parte de este estudio, que a través de su Espíritu Santo Él pueda enseñarnos, pueda sellar la verdad en nuestros corazones. Ahí donde estás, acompáñanos, vamos a orar. Padre amado, usted que está en los cielos, le pedimos en esta mañana que haga su voluntad en nuestras vidas. Oramos por este estudio, para que llegue a cada persona, para que las personas que escuchen este mensaje se sientan con el alimento en el alma. Y que cada uno de tus hijos, Señor, te busquen y se acuerden de ti antes que usted venga por segunda vez. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos ese perdón. Y nosotros de repente no estamos haciendo lo correcto. Y queremos que en esta mañana usted nos induzca y nos dé esa ayuda necesaria. Le pedimos estos favores por cada uno de sus hijos, confiando en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy y como título tenemos El sábado en el Nuevo Testamento. El sábado en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que estamos hablando del Nuevo Pacto. De acuerdo a Jeremías, el capítulo 31, el verso 33 y el verso 34. Dice que la ley será escrita ya en los corazones, en la mente, y que cuando la gente conozca ya nadie tendrá parte en ese sentido de querer enseñar, porque cada uno conocerá a Dios. Cada uno tendrá la noción de que tiene una relación con el Creador. Entonces, vamos a desarrollar esta lección para el día de hoy. Les invitamos, donde están, nos acompañen, vamos a empezar. Y tenemos la primera pregunta. ¿Cuál era la costumbre de Jesús en los sábados? ¿Y qué dijo sobre el sábado? Lucas 4, 16 y también 31. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 4, y el versículo 16. Si tienes ahí tu Biblia, querido hermano, amigo, no dudes en leerla. Va a ser de gran beneficio para tu vida espiritual. Y entonces dice el testimonio de la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Interesante declaración, porque cuando llegaba el séptimo día, el día de reposo, nuestro Señor Jesucristo hacía obra y visitaba algún lugar donde se estudiaba la Biblia. En esa ocasión, las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta ocasión, fue a una sinagoga justamente ese día, el séptimo día. Dice, conforme a su costumbre, se reposaba porque era un pueblo que guardaba los mandamientos. Y conforme a su costumbre, él hacía lo correcto. Pero ustedes saben que ya los profetas mencionan cómo se guardaba esos días. Por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Isaías, el verso 10, menciona cómo el Señor le dice a su pueblo: estoy hastiado de que ustedes me traigan sacrificios, porque ustedes le han puesto mérito a la ofrenda y no le han puesto mérito al verdadero, al Creador. Entonces nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esta ocasión estamos hablando del Nuevo Testamento. Y el verso 31 menciona lo siguiente, vamos a lecturar en esta mañana. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Él no asistía a una sinagoga o a algún lugar donde se predicaba la palabra para calentar el asiento.
Él se dirigía para poder enseñar, para poder capacitar a la gente, porque ellos no comprendían la ley del nuevo pacto. Y la ley viviente estaba frente a sus ojos de tantos judíos para esa época. Y él asistía a esas reuniones y les predicaba la maravillosa palabra del Señor. Entonces, tenemos Marcos capítulo 2. Vamos a leer también el libro de Marcos, el capítulo 2, el verso 27 y el verso 28. Encontramos una declaración muy importante a lo que se refiere al día de reposo. Cuando el apóstol menciona y dice en el verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Noten ustedes la expresión de la palabra, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Cuando el Señor lo creó al hombre, lo entregó en sus manos el día de reposo. Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, si Dios hubiese hecho al hombre por causa del día de reposo, entonces la historia sería distinta. Y de repente el hombre podría hacer lo que él quiere con ese día. Pero Dios hizo ese día, el día de reposo, el séptimo día, por causa del hombre. El hombre necesitaba. Podríamos decir que era un deseo de parte del hombre de tener descanso y comunión con su Creador. No es que no lo tenía, sí lo tenía durante la semana, pero ese día era especial porque no había labor. Entonces, por tanto, dice el verso 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hay un dueño, es el Creador, está junto a su Hijo, el Padre y el Hijo. Los dos crearon la tierra y por lo tanto le corresponde el honor a ellos, tanto al Padre como al Hijo. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Si el Hijo del Hombre, como se le representa acá a nuestro Señor Jesucristo o a la palabra, se le llama el Señor del día de reposo, y Él representa al Padre, el Padre también corresponde ser el dueño del día de reposo. Vamos a leer el testimonio que se encuentra en Señales de los Tiempos, 8 de enero de 1894. Dice lo siguiente: el mandamiento del sábado está puesto en el seno mismo del decálogo. En medio de los inmutables mandamientos de Jehová, y todavía desde muchos púlpitos de nuestra tierra se levantan voces desafiantes contra el sábado instituido por el Señor Dios del cielo, y se lo tilda como el antiguo sábado judío. Miren que podríamos mencionarle qué atrevimiento de parte del hombre. Qué atrevimiento de parte del hombre de creer que puede desafiar a Dios y decir que el día que Él ha indicado ha sido cambiado. Y la última obra de Satanás, el último mensaje, podríamos decir así, o el último engaño que va a dar, es que Él dirá que ha sido cambiado ese día, el día de reposo, y que ya no es el séptimo día, sino el primer día de la semana. Y eso será un gran evento porque Él tomará la forma del Hijo de Dios para engañar a las naciones. Entonces, se ha atrevido a decir que es el sábado judío y que solamente los judíos era el deber de guardarlo y nosotros ya no. Que estamos viviendo únicamente bajo la gracia. Entonces, que todos los que buscan la verdad recuerden que el sábado fue instituido en el Edén antes de la existencia de los judíos y que el Salvador dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Recuerden lo que acabamos de leer. No dice que el día de reposo fue hecho por causa de los judíos,
dice que fue hecho por causa del hombre. Está refiriéndose a Adán cuando fue creado y únicamente a Eva. Entonces, el cuarto mandamiento fue dictado junto con los otros 9 preceptos morales de Dios en medio de truenos y la majestuosidad del monte Sinaí. Y en el lugar santísimo del santuario celestial está el arca de Dios. Es llamado el arca del testamento, y bajo su cubierta el propiciatorio. Están los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Queridos hermanos y amigos, es necesario recordar lo que Dios ha hecho en la antigüedad. Lo que Dios hizo en el principio con el hombre es de darle los mandamientos. Y fue escrita en su mente y en su corazón. Pero cuando ellos pecaron, de acuerdo al capítulo 3, verso 19 del libro de Gálatas, el Señor añadió esta ley a la cual está refiriéndose, que se dio en el Sinaí, y cómo Dios los pudo dirigir a través de esa ley para que ellos puedan ver sus pecados. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, donde el Señor Jesús viene, va a dar una forma distinta a lo que se refiere a ese mandamiento. Porque ese mandamiento que es conocido como el sábado para nosotros, se le dio a conocer de una manera tan enfática que ya se lo presenta en el capítulo 22 del libro de Mateo, del 37 al 40, como una ley de amor. Interesante la parte que nos presenta la palabra del Señor. Dice, el deseado de todas las gentes. Jesús había venido para magnificar la ley y engrandecerla, de acuerdo a Isaías 42, 21. ¿Para qué había venido el Señor? Para magnificar y engrandecer su ley. No había venido a abolir. Tú que me estás escuchando, hermano católico, protestante, que guarda el domingo o cualquier otro día. El Señor no había venido a quitar un punto o algo de la ley. Él mismo lo dice en el capítulo 5 y el verso 17, yo he venido a cumplir. Y en el verso 18 y 19 dice, ni un punto, ni una tilde será quitada hasta que todo esto acontezca. Entonces no podemos decir nosotros que este día ha sido cambiado y que alguien pues ha dado la orden para que se cambie. Y si alguien ha dado la orden para que se cambie, no ha sido el Creador. Ha sido alguien que de repente está usurpando el nombre del Creador, pero no ha sido el Creador. Eso sí podemos estar de acuerdo. Ahí podemos decir que si hay alguien en esta tierra que ha cambiado y que da por sentado ese mandamiento erróneo, no es el Creador. Es el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que ellos crean la mentira y no la verdad. Dice, hermanos queridos, Él no había de rebajar su dignidad, sino ensalzarla. Había venido para librar al sábado de estos requerimientos gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición. ¿Se dan cuenta? Yo quiero que ustedes puedan captar la idea y el mensaje para esta mañana. En el Antiguo Testamento se presenta la ley escrita en tablas de piedra. Y los 10 mandamientos implica y le condena al pecador. Pero esa magnífica ley que se presenta en tablas escritas por el dedo de Dios, que acusa al pecador y lo condena a muerte, también de acuerdo a Gálatas 3:24, nos lleva a Cristo. Lo más maravilloso que esa ley, a la cual nosotros lo presentamos como la ley del antiguo pacto, nos lleva a Cristo. Y entonces los judíos no entendían este sistema. Creían que siempre se podía vivir en la ley del antiguo pacto. Y por eso lo hacían tan gravoso, porque la ley del antiguo pacto implica únicamente condenación para el transgresor. Claro que dentro de esa ley encierra la ley de amor, la ley que corresponde darte descanso. Porque recuerden, de acuerdo a Salmos 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono.
Entonces la ley se representa de esas dos formas. Aquel que haya pecado, aquel que haya transgredido la ley, ha sido adaptada para esos pecadores, para que puedan ver sus errores bajo esa ley, la ley del Antiguo Pacto. Pero la ley del Nuevo Pacto implica una forma distinta a lo que me dice el deseado de todas las gentes. Había venido para librar al sábado de los requerimientos gravosos que hacían en él una maldición. Quiero enfatizar en esta parte, queridos hermanos. Ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo estaba caminando con sus discípulos y de repente les dio hambre. No había lugar alguno para visitar de repente y poder comprar comida, pero sí había un espacio donde había trigo. Se acercaron, cogieron el trigo y comieron el trigo. Pero estaban los acusadores de sus hermanos, que cuando los vieron les dijeron: ustedes han pecado porque han transgredido el sábado. A lo que el Señor responde y les dice: ¿acaso David, cuando tuvo hambre, no cogió los panes que son sagrados del templo, que le correspondía únicamente comer al sacerdote? Y entonces existe una palabra muy interesante que se llama obras de misericordia. A lo que el Señor nos está enseñando es que en ese día hay obras de misericordia, a lo cual los judíos no veían eso y lo presentaban como una gran carga. Si la comida estaba fría y había lugar para calentarlo, no lo calentaban, preferían comerla fría porque ellos decían: la ley debe cumplirse a cabalidad. Y el Señor vio que esa forma era errónea a lo que él había enseñado. Por eso yo les invito a estudiar el Antiguo Testamento con reverencia, con cuidado, porque no podemos nosotros estudiar el Antiguo Testamento o escuchar nada más y no darnos cuenta de cómo se estaba presentando. El Señor Jesús vino para presentarle de una forma distinta, de una forma llena de amor, y se presenta de esa manera. Entonces dice, hermanos queridos, deseado de todas las gentes, 254, poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado. Mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo del Señor. Habían unos que se quejaban, y esos que se quejaban deshonraban el día del Señor. ¿Sí? Pueden ustedes notar toda esa situación que se presentaba en esa época. Que ellos preferían guardar con su propia fuerza humana a dejar que Dios guarde por ellos a través de su Hijo Jesucristo. Yo sé que este espacio que estamos presentando no se entenderá a claridad, pero es una réplica de lo que podemos enseñar a lo que ustedes un día se enteren. Que únicamente tenemos la copia y que ahí en el cielo tenemos la original. Acá tenemos la copia y en el cielo la original. La copia tiene que desaparecer y la original va a permanecer para siempre. Los judíos no entendieron que lo que tenían era una copia. Y cuando vino el original, la verdadera ley, no se enteraron que había venido. Y hoy en día estamos en esa misma situación. Vemos que tenemos las Sagradas Escrituras escritas en papel, pero creemos que este es el verdadero y hemos dejado de lado al verdadero. Estamos dándole mérito a la copia y cumpliendo lo que dice la copia. Y el apóstol dice que la letra mata, pero más el Espíritu vivifica. Respuesta para esta pregunta: ¿cuál era la costumbre de Jesús en los sábados? Ir a la sinagoga es una parte muy importante. Y entonces hoy entra a tallar esta pregunta, hermano. Entonces es necesario ir a una sinagoga. Cualquiera que tenga de repente un prejuicio en lo que dice Mateo 18:20, donde estén reunidos 2 o 3, entonces es necesario que vaya a una sinagoga o un templo. Pero si no tiene prejuicio a lo que dice Mateo 18:20, donde están reunidos 2 o 3 y estoy yo, entonces vaya donde
su corazón le dicte, porque el Señor no está únicamente en cuatro paredes. Hermanos queridos, ¿y qué dijo sobre el sábado? Dice la pregunta, que el séptimo día fue hecho por causa del hombre. Que el séptimo día fue hecho por causa del hombre, eso es lo que dijo. Estamos hablando acerca del sábado en el Nuevo Testamento. Y es muy importante discernir cómo lo guardó el Señor Jesús. Que para Él no fue gravoso como lo hacían los judíos. Como ahora, queridos hermanos, lo vemos muy gravoso. Pero si vivimos en la ley del nuevo pacto, será más fácil porque Cristo Jesús hará todo por nosotros. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos, los apóstoles y los primeros cristianos con respecto al sábado del séptimo día? Lucas 23, 54 y 56. Vamos a buscar. Lucas capítulo 23, 54 a 56. Dice lo siguiente. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Los discípulos sabían y entendían cómo se debía reposar. No es que ellos no respetaron, porque hay teorías que ellos cambiaron su posición, pero ellos hicieron conforme a la costumbre. También Hechos 13, 42 y 44. Vamos a buscar el libro de Hechos y vamos a buscar el capítulo 13, 42 y luego vamos a leer el 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Está hablando de Pablo y su compañero que predicaba el mensaje y estos judíos les decían, pues, volvamos a reunirnos para poder estudiar. El verso 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Noten la expresión. Está hablando del séptimo día. Y se reunieron para estudiar las Sagradas Escrituras. También tenemos el capítulo 16 y el verso 3. Dice la palabra, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hay evidencia de que los discípulos habían respetado este sistema de guardar el día séptimo. Y ellos no tenían ningún problema por eso. Nadie se les había dicho que deben cambiarlo. Entonces, estamos viendo cómo el Señor había dejado como un legado y ellos estaban siguiendo por respeto, porque no querían fallar. 17:2. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pueden notar ustedes, la gente podría decir, pero no habla el Nuevo Testamento del día de reposo. No habla como en el Antiguo cuando dice acuérdate, porque se supone que ya lo estableció en el Sinaí, no es necesario que se lo diga. Porque la gente ya entendía, porque su pueblo ya entendía, porque su pueblo estaba guardando. También tenemos el capítulo 18 y el verso 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El gran trabajo del apóstol Pablo. Persuadiendo a los judíos, a los griegos, discutiendo en ese día. Predicando en ese día, hablando de lo maravilloso que había sido el mensaje a la cruz. Como ustedes pueden notar, estamos viendo acerca de ese día maravilloso que el Señor había dejado y que los discípulos lo respetaban. Y que todos de la generación antigua a la generación ya moderna y futura estaban también guardando ese día porque era necesario, era una costumbre para ellos. La vida santificada, página 68, dice: el Nuevo Testamento no ha cambiado la ley de Dios. La santidad del sábado
del cuarto mandamiento está tan firme, establecida como el trono de Jehová. Qué interesante. Y lo dice una profeta, y tú dices, pero esa es una mujer que simplemente ha escrito algunos libros, pero esta es inspiración divina, querido hermano y amigo. Si tú no tienes fe, no crees en lo escrito, tampoco vamos a obligarte a creer. Lo único que te podemos decir, cree en lo que tú lees, pero date cuenta de que, de acuerdo a lo que dice la palabra, se establece también en los escritos del espíritu de profecía. La santidad del sábado, del cuarto mandamiento, está tan firme establecida como el trono de Jehová. Juan escribe, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabéis que le apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice 1 Juan 3, 4 y 6. Mi hermano y amigo, estamos hablando acerca del sábado en el Nuevo Testamento. El Señor había dado una indicación correcta a sus discípulos. Después de su ascensión a los cielos, los discípulos hicieron lo correcto y ninguno de ellos cambió el día sagrado. Hasta el día de hoy, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios está reparando esa brecha que ha sido rota cuando apareció el hombre de pecado. Daniel decía que él iba a cambiar y establecer los tiempos y la ley. Se le permitió a Dios que sugiera para que la gente se diera cuenta cuán terrible es el pecado. Pero en su infinito amor va a recuperar ese día y ponerle como está establecido, para que todo el mundo lo venere en lo que se representa a ser un Dios amante y bondadoso. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos, de los apóstoles, de los primeros cristianos con respecto al sábado del séptimo día? También guardaron el séptimo día del cuarto mandamiento. La respuesta, también guardaron, dice, el séptimo día del cuarto mandamiento. Hermano y amigo, en esta mañana que el Señor haya tocado tu corazón y te haya convencido de su verdadera palabra. Si no tienes esa convicción, no puedes ser feliz. Tienes que estar convencido. Y para convencerte tienes que leer las Sagradas Escrituras, solamente tú. Aun cuando alguien te enseñe y sea más sabio que tú, no podrás comprender. Quien tiene que entender eres tú. Quien tiene que buscar eres tú. Es una relación personal con el Señor. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio. Que tengas un bendecido día. Bendiciones.